Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios lo bendiga, hermanos amados. Quiero invitarle a usted a que abra su Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 26, el versículo 41. Dice así la palabra del Señor y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, he considerado este único versículo de la Sagrada Escritura para poder desarrollar esta enseñanza que le he titulado La Vigilia. Hermano, este es un tema bastante interesante, creo yo, donde vamos a tratar de dar una enseñanza bastante sistemática, bastante objetiva, para que usted tenga un concepto claro, el significado claro a la luz de la palabra en cuanto a lo que es vigilar. Es una palabra que muchos hermanos a veces por falta de información, por falta de conocimiento, le dan una mala interpretación. Por eso que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, Dios me ha dado, hermano, lo poco que he aprendido en cuanto a dar enseñanzas para que usted lo tenga un poquito más claro, y de esta manera usted va a aprender. Todos nosotros estamos en un camino de aprendizaje. Yo aprendo, usted va a aprender, y día a día nosotros aprendemos. Ustedes saben perfectamente que todos los días martes, de acuerdo al cronograma de enseñanza que realizo, hermano, a través de esta plataforma, todos los días martes doy enseñanza relacionado a la oración, a la vigilia, a la oración, al clamor. Todas las enseñanzas que doy día martes siempre lo enfoco a lo que es tema oración. Pero hoy quiero hablarles, hermano, de la vigilia. Nuestro Señor Jesucristo, estando acá con sus discípulos, nosotros sabemos este contexto del versículo que hemos considerado en esta noche. Acá Jesucristo estaba en el monte de Getsemaní. Y él, hermano, estando allí en una oración perseverante, en una oración intensiva, porque sabía ya lo que le iba a acontecer más adelante, hora después. Y Jesús le dice estas palabras a Pedro, Juan y Santiago, porque eran los tres discípulos que estaban a su entorno de él. Y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vamos a definir, digámoslo así, teológicamente, en un sentido, hermano, etimológico, esta palabra vigilar. La palabra vigilar significa, hermanos, guardar, estar atento. En el hebreo significa también proteger. Ese significado de la palabra vigilia. En el hebreo significa guardar, estar atento, bendito sea el nombre del Señor, o samar, que significa también proteger. En otras palabras, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, tenemos que ser vigilantes y también tenemos que protegernos. Es bueno aclarar esto porque muchos interpretan cuando se dice hay que vigilar y lo relacionan con los cultos en la noche. Algunos hermanos se amanecen, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso vamos a aprender. Si es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, donde se tiene que aplicar el término vigilia solamente cuando de repente usted dice, no, como pastor o como hermano, hermanito, vamos a vigilar esta noche.
De hecho, de que se está refiriendo a que algunos se van a amanecer cantando, alabando, escuchando la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra, hermanos, cuál es el concepto claro de vigilar. Entonces, ahora vamos a ver, hermano, en el griego, qué significa la palabra vigilar. Significa gregoreo, que viene también o significa, hermano, estar despierto, permanecer alerta, mantener una vigilancia activa. Entonces, estas palabras no solo indican estar despierto físicamente, sino también, hermano, espiritualmente atento, en expectativa y en postura de guardia. Así que, hermanos, de nada sirve que usted me diga, Pastor Emilio, yo ayer he vigilado. ¿Así? Sí, me he amanecido. Ese es bueno. Ese es bueno. Pero tú eres vigilante con tu vida. Tú te guardas. Tú renuncias a las cosas del mundo. ¿Has renunciado a los pecados? ¿Has renunciado al mundo? ¿Has renunciado a las obras de las tinieblas? Eso también implica que uno tiene que ser vigilante. Amén, hermanos, porque nada sirve. De nada sirve, y no estoy diciendo que eso es malo. No estoy diciendo que usted no cante en la noche, no alabe a Dios en la noche. Lo puede hacer. Lo puede hacer, hermano. Y hay algunos que lo hacen ya como un buen hábito, pero otros lo hacen ya religiosamente. Yo he conocido en todos estos años de mi vida cristiana a hermanos que les gusta vigilar. Algunos dicen, a mí me encanta, pastor, vigilar. Hermano Emilio, a mí me gusta en la noche alabar a Dios. Pero su vida habla todo lo contrario. Su conducta habla, hermano, todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pastor Emilio, o sea, simplemente es un religioso. Entonces, el vigilar, hermano, en un sentido espiritual es muy profundo. Entonces, la vigilia como postura habla, hermano, de una vigilancia espiritual. Usted tiene que ser vigilante consigo mismo. Yo tengo que ser una persona que tengo que estar atenta, a la expectativa, alerta. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso les pregunto, ¿es un buen cristiano vigilante? ¿Está a la expectativa? ¿Está atento? Entonces, la vigilia nace de la comprensión de que existe una batalla espiritual constante. La Biblia dice, hermano, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso habla de que el cristiano debe estar despierto y atento. Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, no perezosos, amén, hermanos, sino perseverante y constante en la oración. Una persona que anda en santidad, una persona que ha renunciado al pecado, ese es un vigilante. Esa es una persona que hace su vigilia en el sentido espiritual. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Así que no enfoque usted cuando alguien dice, no, el pastor, hermano, a fin de mes, hay algunos que dicen, a fin de mes, hermano, tenemos nuestra segunda vigilia del año 2026.
Sí, ¿cuántos se gozan en la vigilia? Amén. Uy, esa noche voy a cantar, esa noche voy a alabar, esa noche voy a saltar. Hermano, usted puede saltar, brincar, si quiere, 2 días seguidos, pero no le ayuda en nada si usted no es una persona vigilante en cuanto a su conducta y su forma de vivir. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la vigilia habla de una postura espiritual. Habla de usted una vida diligente. Vayamos a lo que dice Efesios. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios. Gloria sea el nombre del Señor. Efesios, capítulo 5, versículo 15. Amén. Hasta el versículo 17. Efesios, capítulo 5, versículo 15 hasta el 17. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esa es una persona vigilante. Ahora, el apóstol Pablo le está hablando acá a una iglesia que él mismo fundó, que ustedes ya saben la historia, cómo fue cuando Pablo llegó por primera vez a este lugar en Éfeso, y allí se ganaron muchas almas, sobre todo la mayoría fueron brujos, hechiceros, espiritistas, que en un principio empezaron bien, fueron bien adoctrinados. Fue una iglesia que se movía en el Espíritu Santo, se movía el poder de Dios, había manifestaciones. Pablo, cuando llegó a este lugar, hermano, milagros extraordinarios, o sea, un avivamiento tremendo. Pero en el transcurrir del tiempo, los años, cuando Pablo escribió esta carta, habían pasado aproximadamente unos 8 años, pero la iglesia ya no tenía ese ímpetu, ya no tenía esa vigilancia espiritual como en un principio. Se habían descuidado, eran negligentes. Por eso que Pablo le dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra diligencia quiere decir hacer la cosa con responsabilidad, hacer las cosas con sobriedad, con prudencia. Ese es ser diligente, una persona que hace las cosas bien, que hace las cosas, hermano, con responsabilidad, vale la redundancia. Ahora bien, dice, no como necios. ¿Qué significa la palabra necio? Terco, testarudo. Amén, hermano, una persona obstinada, una persona envanecida. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchos hermanos que han caído en esto, hermano, negligentes, ya no se conducen con sabiduría, sino han caído en una necedad. Pastores, ministros, tendrán conocimiento de la palabra de Dios. Algunos de repente tienen hasta una preparación teológica, incluso son egresados de unos institutos de gran renombre, pero no son vigilantes, ya no oran, ya no están en la intimidad con Dios, ya no están en la presencia de Dios, ya no hay en ellos un mensaje que llene, un mensaje, hermano, con revelación, un mensaje con sabiduría, ya no predican con denuedo. ¿Por qué, hermano? Porque no son vigilantes. Bendiciones, hermanita Rosita. ¿Por qué, hermano? Porque no hay en ellos una vigilancia personal. No son perseverantes. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Éfeso. Pablo le dice, ustedes tienen que conducirse no como necios, sino como sabios. Cuando habla que tienen que conducirse como sabios, no está hablando, hermano, de una inteligencia intelectual, no. Bendiciones, gracias, hermana. No, no está hablando de eso. No está hablando de que sean unas personas cultas, con un conocimiento intelectual, etcétera, etcétera. No. Acá cuando dice que tiene que conducirse como sabio, habla de una persona temerosa de Dios. Habla de una persona prudente.
Y acá dice, versículo 16, Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted tiene que aprovechar bien el tiempo. Eso implica que uno tiene que aprovechar bien, sobre todo, hermano, estar comprometido en las cosas de Dios, estar involucrado, estar siempre meditando la palabra de Dios. Hermano, si yo sé como pastor, como ministro de Dios, yo tengo responsabilidad, tengo mi deber. Mi deber, por ejemplo, ¿cuál es? Aparte de deber como esposo, también como padre. Tengo deberes como ciudadano. Sobre todo, hermano, deber como pastor. ¿Y cuál es mi deber, mi función como pastor? Apacentar la grey de Dios y pastorearla. Y yo para apacentar, que implica, hermano, alimentar a la grey, es obvio que tengo que llevar una vida vigilante. Estar en la presencia de Dios, orando, clamando, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios discernimiento, pidiéndole a Dios conocimiento, pidiéndole a Dios, hermano, que Él me dé luz de su palabra, que me dé revelación. ¿Por qué? Porque hay ovejas que necesitan ser apacentadas o alimentadas. Ese es mi deber. Pero yo les hago una pregunta. ¿Y si yo como pastor no oro, no leo la palabra de Dios, no la medito, cree que sea un pastor vigilante? No, no, hermanos. Eso es ser una persona irresponsable, negligente. Ser un ministro que la verdad no le interesa la condición o el rebaño. Por eso la Biblia dice, vea el estado de tus ovejas, sé diligente. Y Pablo, hermano, muy enfático le dice, ustedes aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. A ver, ¿cuántos de ustedes están aprovechando bien el tiempo en este momento? Esto es aprovechar bien el tiempo. Ahora, si a usted no le gusta la palabra, fácil, simplemente se retira y vaya a mirar usted su partido de fútbol, o si no, vaya a otras plataformas donde ahí están haciendo batallas, donde están haciendo retos, porque eso es lo que le gusta al negligente. Eso es lo que le gusta al negligente. Pero el que es diligente, hermano, ama esta palabra, le gusta esta palabra, le gusta, hermano, se deleita en la palabra. Ese es ser un vigilante. Amén, hermano. Eso se llama vigilia, eso se llama estar atento. Amén. Y mira, el versículo 17, acá Pablo ya, digámoslo así, más severo, le dice, por tanto, no seáis insensatos, no sean necios, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermano, la vigilia nace de la comprensión de que existe una batalla espiritual constante. Si yo sé, hermano, que hay una batalla espiritual constante, ¿qué tengo que hacer? Ser vigilante, hacer una vigilia personal. Tengo que orar, tengo que clamar, tengo que buscar la presencia de Dios, tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, vamos, hermano, que la vigilia en un sentido espiritual también habla como una expresión de dependencia radical. ¿Cómo es eso, Pastor Emilio? ¿Cómo es eso? Cuando habla que la vigilia como una expresión de dependencia radical. Nosotros, hermanos, tenemos que ser dependientes de Dios. Si usted quiere vivir una vida independiente a su manera, déjeme decirle que es una persona vigilante. No es un cristiano vigilante.
una persona o un cristiano independiente, ¿sabe qué? No va a dar frutos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Separado de mí, lo dijo el Maestro, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Así que ni intente ser un cristiano independiente. Hay que ser dependiente de Dios. Mientras que nosotros estamos, hermano, ligados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos pámpanos, siempre vamos a dar buenos frutos. Vamos a dar frutos, hermano. De lo contrario, no. Jesús lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Nada, hermano. El hecho de que usted tenga 40 años en el camino del Señor, así tenga 50 años, siempre tiene que ser vigilante. Siempre tiene que ser dependiente de Dios. Juan capítulo 15. Vamos a ver, Juan capítulo 15. Note lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acá. Amén. Versículo 4. Vamos a dar lectura. Versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice así. Permaneced en mí. Esto no es una opción. Este es un mandato del Señor. Él dice, permaneced en mí. Mire el término, porque siempre es bueno cuando usted lee la Biblia, hermana, y quiere trazarla, hay que respetar la gramática. Dice, permaneced en mí. Ese es un mandato del Señor. Él lo está diciendo, depende de ustedes, en usted está, tomen su libre albedrío, si permanecen en mí o no. Yo voy a respetar sus decisiones. No, Jesús dice, permaneced en mí, entonces yo voy a permanecer en vosotros. ¿Se da cuenta? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Por supuesto que sí. El pámpano tiene que depender de la vid, que es Cristo. ¿Cuánto están entendiendo, hermanos? Ahora dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, eso, hermano, habla de la vigilia como postura de vigilancia espiritual. Hay que estar con Cristo. Hay que permanecer con Cristo. Amén, hermano. Entonces, ¿cuánto están entendiendo, hermano? ¿Cuánto están entendiendo, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Así que no se trata de que usted me diga, a fin de mes tenemos una vigilia. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Yo no me voy a oponer a eso y qué bueno que lo haga. Pero si usted no es vigilante consigo mismo, aunque se pase la noche, hermano, cantando y escuchando palabra de Dios, simplemente usted es un religioso nada más. Es un religioso nada más. Por eso, pastores, ministros, maestros, que Dios le dé sabiduría y que Dios le dé luz de su palabra para que puedan enseñar a la iglesia y sean explícitos, sean objetivos, de una manera sistemática. Háblenle, enséñenle lo que significa la vigilia. Así que la vigilia no habla como siempre a nosotros nos han enseñado, cultos en las noches hasta la amanecida y hasta que cante el gallo. No, vigilia también implica que usted tiene que ser vigilante. Usted tiene que ser una persona con una postura de sobriedad, de cuidado. Yo soy vigilante con mi testimonio. Yo soy vigilante
de la manera como me estoy comportando en mi hogar, como esposo, como padre. Tengo que ser diligente. Ese es ser vigilante. Esa es una persona que hace vigilia. Acá, hermano, no se trata de que usted cante bonito, de que usted hable en lengua, de que usted salte y brinque. Lo puede hacer si quiere, hermano. Pero va a haber un contraste en su testimonio, si es que no está dando buen testimonio. Entonces, acá, hermano, la vigilia te enseña que usted no tiene que ser un cristiano independiente, sino dependiente de Dios. Y hay que ser dependiente de Dios de una forma radical. Por eso la Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, hermano, va a enderezar tus veredas. Apague su micro, hermanita Lourdes, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vigilar. Vigilar, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. También, hermano, habla de reconocer que sin la intervención de Dios, el creyente es vulnerable. Por eso que el Salmo 127, versículo 1, que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el vigilante, en vano vela la guardia. Amén. O sea, eso habla que nosotros siempre tenemos que tener y reconocer a Dios, que Él sea quien intervenga, nos guíe, nos lleve, hermano, a donde nosotros vayamos por medio de ese Espíritu Santo. Si no, de nada sirve. Salmo 127, versículo 1. Mira lo que dice, hermano. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Salmo 127, 1. Dice así: si Jehová no edificare la casa, si Dios no está en el asunto, en vano trabajan los que la edifican. Dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando dice si Jehová no guardare la ciudad, o sea, si Dios no es el vigilante de la ciudad, si no está ahí la presencia de Dios, si Dios no está ahí, hermano, como el vigilante principal, en vano, es por demás vela la guardia. Entonces, hay que reconocer a Dios en todos nuestros asuntos, aún en nuestras propias vigilancias. Amén, hermanos. Entonces, la vigilia, hermano, como disciplina, habla de una entrega total. Ofrecer a Dios las horas nocturnas es un acto de sacrificio vivo. Porque yo le dije hace un principio, le dije en un principio, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le dije, hermano? Todos ustedes, si en algún momento, pastor, ministro, quieren hacer vigilias, me estoy refiriendo en cuanto a reuniones en las noches, me parece bien. Pero si Dios no está en esa vigilia, simplemente lo hacen nada más, de una manera ya rutinaria, lo hacen de una manera monótona. Déjeme decirle, ¿sabe qué, hermanito? Mejor quédese en su casa durmiendo. Dios tiene que estar allí. Y cuando Dios respalda todos nuestros asuntos, ¿sabe qué, hermano? Cuando el Espíritu Santo empieza a tomar control de las vigilias, cuando el Espíritu Santo comienza a tomar control
de su vida personal, no hay duda, hermano, que las cosas van a ser diferentes. Así que Dios nos llama, hermanos, también a una vigilia como símbolo escatológico. ¿Cómo es eso, Pastor Emilio? Muy bien, le voy a explicar. Cuando se habla de escatología, se habla, hermano, de acontecimientos o sucesos finales. Eso es escatología. Y nosotros sabemos escatológicamente que Cristo viene por segunda vez. Sabemos, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Sabemos de que se vienen juicios para esta tierra. Sabemos, hermano, que va a acontecer un rapto. Amén, hermanos. Sabemos, sobre todo en estos tiempos, que Dios mismo está permitiendo que acontezcan muchas cosas en el mundo entero. Mire, ahorita sigue Estados Unidos en guerra con Irán. En muchos países, la economía, hermano, está colapsando en muchos países. Hay pobreza, hay miseria. El día de ayer parece de que en Japón, en un estado de Japón, ha habido terremoto y tsunami. Hermano, cada día la maldad está en aumento. Hay una apostasía en la iglesia. Hay muchos pastores y ministros que están cayendo en apostasía. Hoy en día, el evangelio muchos lo están tomando como un negocio. Lo están tomando, hermano, como una empresa. Están haciendo mercado del evangelio. Ahora, casualidad, coincidencia, no. Hermanos, son tiempos donde Dios está permitiendo todo aquello porque nos está dando a conocer que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próximo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Les pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Muchos pasajes hablan, hermano, de velar. Esto está relacionado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ver, escriban ahí lo que entienden. ¿Qué significa velar? Que es igual que vigilar. ¿Qué más entiende usted por velar? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 42. Mateo, capítulo 24, versículo 42. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo, capítulo 24, el versículo 42. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Vigilen. Repito, vigilen. Tienen que estar velando. Tienen que estar a la expectativa. Entonces, Jesucristo, hermano, no sabemos a qué hora de venir. Puede ser en el día, puede ser en la noche, puede ser al atardecer, puede ser al amanecer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser vigilantes. Amén, hermanos. Ser vigilante. Eso habla, hermano, de una persona que tiene que estar alerta. Alerta. Gloria sea el nombre del Señor. Hay que estar preparado, como dice nuestra hermana, en todo tiempo. Y todavía acá, hermano, el Señor Jesucristo, cuando habla, este contexto, el versículo 42 que hemos leído, es el contexto de un discurso que Jesucristo mismo está revelando a sus discípulos cómo va a ser los tiempos antes de su segunda venida. Mire, si usted lee el versículo, vamos a ver, versículo 36. Vamos a leer Mateo 24, 36. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya usted sabe, si usted en algún momento ha estudiado, hermano, el libro de Génesis, cómo eran las personas en el tiempo, hermano, antediluviano, donde Dios levantó a Moisés, porque la maldad dice que era tanta, hermano, que había llegado a la presencia de Dios. Todo lo designo, los pensamientos del hombre, hermano, era inclinado al mal. En ese tiempo, esa generación era mala y perversa. Habían violadores, asaltantes, practicaban, hermano, el incesto, el bestialismo. Ya era una generación que se había degenerado. Sí, hermanos, practicaban el homosexualismo, el lesbianismo, todo tipo de pecado que atentaba a la moral. Entonces, ¿Dios qué hizo? Usted sabe la historia. Dios mandó a Noé para que construyera un arca. Y bueno, ya nosotros sabemos el resto de la historia, pero acá el Señor dice, mira, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo les pregunto, hermanos, ¿estamos hoy en día viviendo como en los tiempos Noé? Sí. Hay países, hermano, por ejemplo, en Europa, en Ámsterdam, en este país de los Países Bajos, antes Holanda, Suecia, en algunos países, por ejemplo, ya han legalizado el incesto, de que un padre puede casarse con su hija o una madre con su hijo. En caso queda viuda la mujer o viudo el hombre. Si tiene una hija se puede casar, no hay problema. En algunos países incluso han legalizado de que una mujer se puede casar con un perro. Sí, hermano, con un animal. Para que usted se dé cuenta. Ahora, todo esto que usted se entera por las redes sociales, por los medios de comunicación, ¿qué es lo que tiene que llevarnos a nosotros? A vigilar. No, la venida de Jesús está cerca. Tiene que llevarnos, hermano, a una expectativa, a una alerta. Miren lo que dice, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Por eso que yo sí creo, hermano, en el arrebatamiento. Yo sí creo en el rapto. Y acá Jesucristo está revelando. Uno será dejado y el otro será tomado. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y Jesús termina estas palabras. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos, hermano. No sabemos. Entonces, la vigilia como símbolo escatológico, Dios nos manda que tenemos que estar alertas, ser vigilantes. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que ser vigilante. Como le dije en un principio, usted tiene que ser disciplinado. Tiene que ser una persona temerosa de Dios. Yo felicito a muchos hermanos que Dios les ha dado ese talento de cantar. La verdad, algunos son muy versátiles. Conozco jóvenes que tocan, hermano, no solamente un instrumento. Tocan la guitarra, tocan el teclado, tocan, hermano, el charango y así. Instrumentos de viento, de percusión y de cuerda. Yo conozco hermanos así. Pero sin embargo, su conducta, su testimonio, hablan todo lo contrario. Mi pregunta es, ¿serán vigilantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán vigilantes o no, hermanos?
¿Serán personas que están vigilando? No. No confunda vigilando con cultos en la noche. No. La vigilancia es espiritual. La vigilancia, hermano, es una postura que usted y yo debemos de tener. Basta ya, hermano, de religiosidad. Basta ya de estar jugando al evangelio. Basta ya. No me malinterpreten. Yo prefiero llevar a la iglesia a una vigilancia personal. Y tengo que decirles, sé vigilante, hermanos. Sé vigilante. Yo prefiero inculcarle esto a una búsqueda de Dios, a una dependencia de Dios y no independiente. Yo, hermano, prefiero eso a que hagamos cultos en la noche hasta la amanecida. No me malinterprete, aclaro. Eso es bueno. Pero sin esa vigilia no está Dios. No está comprometido Dios. No está allí guiando el Espíritu Santo. Porque hoy en día, hermanos, muchas de las vigilias ya se ha hasta convertido hasta en negocio. ¿Acaso usted no ve, hermano, que hoy en día a través de las redes sociales, ¿no?, hasta publican gran concierto de vigilia? Y hay muchos que han convertido estas vigilias nada más, hermano, en protagonismo, en nada más de buscar hermanos que sean sus fans, y ellos quieren manifestar y dar a conocer su éxito en cuanto a una alabanza que han grabado recién, o una alabanza, hermano, que muy pronto va a salir en su disco, qué sé yo, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado. No conviertan la vigilia como un entretenimiento, no. La vigilia, hermano, es para estar alerta, para llenarnos del Señor, para someternos a Él, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida alerta, para vivir una vida, hermano, constante en el Espíritu, ferviente en el Espíritu. Mire lo que dice el mismo Mateo capítulo 25, versículo 13. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 13. Dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Velen pues, porque no saben ustedes cuándo va a aparecer el Hijo del Hombre. Entonces, hermano amado, hemos visto la vigilia como una postura de vigilancia espiritual. Y esa es la prioridad, hermano. Esa es la prioridad. Gloria sea el nombre del Señor. Pero también, hermano, cuando el pueblo de Israel se refería a vigilia, para su información, también se hablaba de tiempo o de horas. Vamos a ver, hermano, en el Antiguo Testamento, los tiempos en la noche estaban divididos en 3 tiempos. En el Antiguo Testamento, las vigilias hebreas, en 3 tiempos. Se le llamaba 3 vigilias. La primera vigilia, que significa Lamec, era del atardecer hasta las 10 de la noche. O sea, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Era la primera vigilia. Se habla también de tiempo, de horario. En ese tiempo, hermano, ellos se dejaban guiar por el lucero, ¿sí? Se dejaban leer por el lucero, se dejaban, hermano, por la luna, por los movimientos de la luna en la noche. Ellos calculaban. Hoy, vamos a suponer que pasaba por ahí un hebreo y le decía, hermano, ¿sabe qué horas son? Miraban siempre el lucero. Ah, estamos en la primera vigilia todavía. ¿Tú crees que estamos en la segunda vigilia? No. Estamos en la primera. Entonces ellos se dejaban guiar así, por el tiempo. Ahora, la segunda vigilia empezaba de las 10 de la noche
a 2 de la mañana. Gracias, hermano. Bendiciones. Dios lo bendiga. Ahora bien, la tercera vigilia era de las 2 a.m. hasta el amanecer. Así se le llamaba. Vigilia también se refiere al tiempo. Era a un horario. Eso era, hermano, en el Antiguo Testamento. Ahora, representaba no solamente horarios, sino también momentos espirituales. En el Nuevo Testamento, ya de acuerdo a los romanos, porque en ese tiempo Roma, hermanos, prácticamente había tomado control muchos países, el Imperio Romano, y ellos ya habían dividido la noche en 4 vigilias romanas. Ya no eran 3, sino 4 vigilias. Y Jesús y los apóstoles, en el tiempo del Maestro, ellos vivían, hermanos, bajo ese sistema. ¿Y cómo estaban divididas las vigilias? De 6 a 9, la primera vigilia. La segunda era de 9 a 12. La tercera era de 12 a 3 de la mañana. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Por eso que la Biblia dice, ¿no? Y Jesús se le apareció a su discípulo en la cuarta vigilia, ahí caminando sobre el mar. No sé si usted recuerda, hermano, a la cuarta vigilia. Probablemente sea dentro de las 4 o 5 de la mañana. Entonces es muy bueno aprender esto, hermano, porque a veces, ¿cuántos hermanitos por falta de información, conocimiento, dicen, no? Vamos, hermano, a vigilar, dicen, ¿no? Y se están refiriendo a cultos en la noche. Pero no hay en ellos una vigilancia espiritual. Cuidado, hermano, que caigamos en la religiosidad. Entonces, esto nos permite interpretar con mayor precisión los relatos de Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En Mateo capítulo 26. Vamos a verlo. Mateo capítulo 26. Vamos a sustentarlo con la Biblia. Mateo capítulo 26, el versículo 36. Amén. Vamos a leer hasta 46. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la vea, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los falló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Acá nuestro Señor Jesucristo está haciendo una vigilia. ¿Y de qué manera, hermano? Orando. Una verdadera vigilia. Una verdadera preparación. Amén. Prácticamente Jesús estuvo orando aproximadamente, hermano, unas 9 horas, de las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Eso se llama vigilar, no dormir. Amén. O sea, la vigilia para fortalecerse. ¿Para fortalecer qué? Nuestras emociones. Yo le pregunto, hermano, a ver, respóndeme usted. ¿Es bueno hacer cultos en la noche? Sí. ¿Pero para qué?
para emocionarnos, para saltar, para brincar. No. Para fortalecer nuestro espíritu. Jesús le está dando una revelación a Pedro. Le dice, oye Pedro, ora. Tienes que estar vigilando, tienes que estar vigilante. Para que no entréis en tentación. La carne es traicionera. La carne es débil, le dijo Jesús. Mas el espíritu está dispuesto. Hoy no, hermano. Hoy las vigilias, muchos hermanos no lo hacen para fortalecer su espíritu, sino más bien, hermano, ¿para qué? Para fortalecer sus emociones. Por eso que yo no entiendo a veces, y me ha pasado, perdóneme, hermano, que le diga esto, a mí me han invitado a predicar, a dar conferencias en muchos lugares. Por ejemplo, hace poco estuve, el año pasado estuve en un lugar, me invitaron a predicar. Uy, hermano, cómo saltaban, brincaban. Algunas estaban, lléname, Señor, lléname, que Rambo saca la bazuca, que vaya, que maya, que la abeja maya, que ribasaya, que perusaya y tantas mayas y un poco más, hermano, dicen Inca maya. Y una vez, hermano, que pasó todo, yo digo así, el emocionalismo. Entonces empezó la prédica. ¿Y saben cómo estaban las que estaban danzando antes? Estaban así. Yo dije, ¿y no estaban estas llenas del Espíritu Santo? ¿Me están entendiendo? O sea, no es la vigilia para fortalecer nuestras emociones ni tener reacciones emocionales. La vigilia, hermano, es para fortalecer nuestro espíritu. ¿Por qué cree que Jesucristo pudo pasar todos esos padecimientos? Porque Él se fortaleció en esa vigilia. Amén, hermano, mientras los otros estaban durmiendo. ¿Cuánto están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, es muy importante usted que entienda esto. La vigilia no es para hacer shows. La vigilia no es, hermano, para buscar ni manifestar nuestras emociones, no. Es para llenarnos de la presencia de Dios. Es para fortalecernos. Es para que el Espíritu Santo sea quien tome control de nuestras vidas. Es para que el Espíritu Santo nos guíe. Es para que el Espíritu Santo nos impulse a buscar la consagración, la santidad, la reverencia, el temor de Dios. Es para que el Espíritu Santo tome control de las emociones. Es para que el Espíritu Santo nos ayude a tener autocontrol, dominio propio cuando vengan, hermano, a tentarnos. Es para el crecimiento espiritual. Es para alcanzar madurez. Para eso es la vigilia. Para eso, hermano, acá no se trata de que yo tengo una programación de que cada fin de mes tengo que vigilar, y eso no es malo, estoy aclarando, eso no es malo, pero la intencionalidad es de fortalecernos. De eso se trata, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso que acá, hermano, habla de mantenerse, la palabra velar. Jesús le dice, velen ustedes y orad. Velad, hermano, que significa gregoreite. Gregoreite, en el griego, gregoreite. Eso habla de mantenerse en un estado de alerta continua. Jesús le dice, para que no entréis en tentación. Hermano, la vigilia no es opcional en la vida espiritual. Es un mecanismo de protección. No es una programación, digámoslo así, denominacional. No, no, hermanos. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La vigilia confronta la debilidad humana. Amén. La vigilia, hermano, prepara al creyente. ¿Para qué? Para resistir la tentación. Para que el cristiano permanezca firme en las pruebas. Para que el cristiano
entre en el propósito de Dios aún con presiones intensas, para ser guiado por el Espíritu Santo, para que usted tome decisiones importantes. Nuestro Señor Jesucristo, en una oportunidad, ¿sabe qué? Él, vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, él, Jesús, fue al monte, ¿para qué? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. De 6 a 6 de la mañana. Orando a Dios. ¿Qué tal vigilia? Amén. Ahora, cuando él terminó de orar, dice, cuando era de día, o sea, a las 6 de la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, hace un momento les dije, la vigilia es muy importante porque nos va a direccionar el Espíritu Santo a tomar decisiones importantes. ¿Usted qué cree? ¿Que Jesucristo lo llamó a los discípulos al azar? ¿Cree usted que lo llamó y dijo él, a mí me cae bien Pedrito, Pedrito, ven tú también, tú también Juan, me caes bien, tú también Tomás, me caes bien? No, hermanos. Bartolomé, ven tú también, ven para acá. Él pasó orando. Él no es como hoy en día muchos pastores, ¿no? Que pone cargos a personas que no son idóneas. Se deja guiar por sus emociones. Esa hermanita siempre para mi cumpleaños me da una camisita, la voy a poner de diaconisa. Este hermanito canta bonito, pero no sabe que ese hermanito que canta bonito tiene su diablito. Y simplemente porque le cae bien, le da el cargo. No, hermano, hay que vigilar, hay que orar. Para que el Espíritu Santo, hermano, guíe a las personas, a los siervos de Dios, a quien ha de llamar. Por eso la vigilia es importante. Nos da guianza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no lo estoy inventando por si acaso. Está escrito, hermano. Por eso que una de las cosas que a mí Dios me ha enseñado es sustentar lo que enseño con la palabra de Dios. Así que si usted no está de acuerdo conmigo, pastor, ministro, no me reclame a mí, reclámele a Dios, porque está escrito. Jesús se pasó la noche orando y después llamó a sus discípulos. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no o me equivoqué? Parece que nadie quiere decir amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y bueno, ¿no? Entonces es muy importante las vigilias. Miren, hermano, en el Antiguo Testamento nosotros también conocemos a un gran hombre de Dios. ¿Quién, hermano? Samuel. Samuel, él dice que de muy joven ministraba, dice, en el templo de Dios. Samuel no estaba buscando una visión. Él no estaba buscando una visión. Estaba disponible. La noche representa el silencio que abre espacio a la voz divina. Por eso a mí me gusta, hermano, orar en las noches. Luego que termine el culto estoy orando. Luego me levanto en la madrugada para estar con ustedes. Me gusta. Porque tengo esa libertad de conversar con Dios. Y es allí donde el Espíritu Santo empieza a darme luz, a darme entendimiento. Y le digo, Señor, dame sabiduría. Ayúdame a enseñar tu palabra y predicar con denuedo. Señor, me han invitado a tal lugar. Guíame. Dame el mensaje que tengo que hablar. Que no sea la carne, que no sea Emilio, que sea tu Espíritu Santo. Hermano, y cuando es el Espíritu Santo usando la vida
de los pastores, de los ministros, esa palabra va a hacer efecto en los corazones de los hermanos. Esa palabra siempre va a exhortar, va a consolar y va a edificar. Amén. Por eso, hermano, la revelación viene en la quietud. Dios habla cuando el corazón no está saturado, sino hay una paz, hay una tranquilidad. La vigilia elimina distracciones para discernir la voz de Dios. Muchos de los hombres de Dios pudieron experimentar el poder de Dios, hermano, en vigilia. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, de Pablo y Silas? ¿Qué pasó con ellos? Usted sabe la historia. Ellos, hermano, Pablo y Silas oraban y cantaban a medianoche. A medianoche. Ellos dijeron, no, esta situación, este problema, no tiene por qué obstaculizar los propósitos y los planes de Dios. Así que será motivo de orar. Será motivo de orar. Pablo y Silas no dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, estamos en una condición que no podemos movernos, estamos encadenados, tenemos el cepo en los pies, estamos imposibilitados. Seguro que sí, pero nuestra boca no. Y empezaron, hermano, a cantar. Usted sabe la historia. Los dos empezaron a ¿qué, hermano? A hacer vigilia. ¿Para qué? ¿Para satisfacer sus emociones? No. Para fortalecer su espíritu. Amén, hermanos. Y cuando Dios está en el asunto, en una vigilia, usted lo sabe perfectamente, va a manifestarse Dios con poder, porque la Biblia lo dice, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No de cualquier pueblo, no de carnales. No se equivoque, hermano. Usted podrá cantar bonito, podrá de repente tocar todos los instrumentos, pero de repente Dios no está en el asunto. Simplemente címbalo que retiña, nada más. Pero no hay una presencia de Dios genuina. No hay un derramamiento del Espíritu Santo. Porque cuando Dios está en el asunto, hermano, en una vigilia, van a haber cosas tremendas, hermano, que de repente, como dijo Pablo, ¿no? Ojos que no vieron, ni oídos que oyeron, Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene cosas tremendas, hermano, pero hay que darle libertad para que el Espíritu Santo sea, hermano. Ojo que no vieron, dijo Pablo, ¿no? Ni oídos oyeron, Dios tiene preparado para los que le aman. Y acá la palabra de Dios dice que cuando ellos empezaron, hermano, a orar, a cantar, ya usted sabe, ¿no? Lo que pasó. Un terremoto tremendo y destruyó las cadenas y puertas. Entonces, la medianoche simboliza crisis, oscuridad y opresión, pero las vigilias, hermano, abren portales de intervención sobrenatural. La alabanza, hermano, en la vigilia rompe estructuras espirituales cuando es guiada por el Espíritu Santo. Si no, no. Por eso yo creo, hermanos, que la noche como terreno espiritual es muy bueno. Yo quiero animar a los pastores y ministros y quiero terminar con esta palabra. No es malo hacer cultos en la noche. No es malo. Pero esos cultos tienen que llevarnos a una vigilia. Pero que sea una vigilia donde busquemos el fortalecimiento de nuestro espíritu. No hagamos la vigilia de una manera rutinaria. No hagamos la vigilia de una manera de competitividad. No hagamos una vigilia como hoy en día lo están usando, lamentablemente, hermano, la iglesia, donde muchos supuestamente cantantes lo que están buscando nada más es protagonismo, fama y fans.
Perdóname que le digo, sea cantante famoso, sea cantante que tenga de repente más seguidores que el hermano Emilio, pero esa vigilia no sirve lo que están haciendo, porque lo único que están buscando es buscar ser reconocidos. Están buscando su propia gloria. Y la Biblia dice que Dios no recibe gloria de hombre. Y aún más, la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Hay que vigilar, hermanos. Hay que vigilar. Habla de estar atentos. Hay que estar apercibidos. Hay que ser sobrio. La vigilia, hermano, como acto de guerra espiritual, habla de una sobriedad. El apóstol Pedro dijo, sé sobrio. En otra palabra, ser vigilante. Tú tienes que ser vigilante, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda, dice, ¿no?, alrededor, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Así que, hermanos, yo le pido, por favor, que entienda esta enseñanza. Lo propósito profundo de una vigilia es una transformación del alma. Amén, hermanos. Sensibilidad a la voz de Dios. Intercesión específica por almas, ciudades y naciones. Así que muy pronto Dios de repente nos guía, hermanos, a hacer una vigilia virtual, donde estaremos cantando, alabando y fortaleciéndonos con la palabra y también intercediendo por otros. La vigilia también es bueno, hermano, para un rompimiento espiritual, para un crecimiento en autoridad y una renovación del espíritu desgastado. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Dios mediante, la próxima semana estaré continuando con esta enseñanza de la vigilia, el día martes. Vamos a darle gracias al Señor, hermano, por esta enseñanza. Así que si usted de repente no ha tenido un concepto claro de la vigilia, pues algo creo yo que ha aprendido. Amén, hermanitos. Vamos a darle gracias al Señor allí mientras que vamos a cantar una alabanza, hermanitos. Vamos a cantar una alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. No pierda la comunión con Dios, hermano. Ahí usted déale gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos hablas. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica, Señor. Gracias. Dile gracias al Señor, hermano. Gracias. Dele gracias, hermano, a Dios por su palabra. Él nos habla porque nos ama, hermanitos. Tal vez usted no estaba haciendo las cosas bien, pero Dios nos ha hablado en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cruz diste tu vida.